40 años del golpe del 11 de septiembre del año 73 en Santiago de Chile, en toda Chile. En Santiago está en este momento Telma Luzzani. Telma, nos estás recibiendo bien, queríamos saludarte y que nos cuentes un poco de qué se trata la jornada de hoy en Santiago, teniendo en cuenta que son 40 años y que están previstas una serie de actos por este aniversario. Hola Lucho, muy bien, te escucho muy bien, sí. Acá, como ves, estoy justamente cerca de La Moneda. Hace 40 años este lugar empezaba una de las historias más terribles de nuestra región. Y hay bastante movilización militante, pero muy poca movilización popular. Y como vos decís, bastantes actos, hay una explosión a nivel cultural, a nivel de exposiciones, de libros, de documentales, de cine y por supuesto en los medios. En los medios se está revelando un montón de verdades que hasta ahora los chilenos no conocían. Ayer, de hecho, estuvo, por ejemplo, Manuel Contreras desde la cárcel, el que era el director de la DINA, el torturador, el genocida, estuvo en la cárcel, desde la cárcel, siendo entrevistado por la televisión. Sí, me imagino que a 40 años y teniendo en cuenta también de que se trataron estos últimos veintitantos de años de democracia en Chile, algún tipo de discusión va a haber. Y en ese sentido, Telma, te quería preguntar sobre cómo cayeron las declaraciones de Piñera al respecto, diciendo que él, cuando fue el golpe del 73, estaba ingresando a su primer curso en Harvard y que decidió llamar a su esposa, a su novia en ese momento, Cecilia, para poder casarse y celebrar de alguna manera lo que había ocurrido en Chile, que hubo algún tipo de repercusión respecto a estas declaraciones que son precisamente del presidente de la Nación. Mira, lo que hay acá es muy interesante, es el debate, pero un debate que para nosotros los argentinos es un debate antiguo, porque todavía se está discutiendo lo que ellos llaman la tesis del empate, que es lo que nosotros decíamos, la teoría de los dos demonios. Hay un grupo, entre los cuales podría contarse el presidente, en que todavía justifica de alguna manera el golpe de Estado. Dice, estuvo mal lo que vino después, pero el golpe de Estado tenía su razón de ser porque fue casi provocado. Incluso hay quienes creen que se debería pedirse perdón por parte de Salvador Allende. Y por otro lado hay un montón de personas y de grupos que opinan por supuesto lo contrario, entre esos la candidata Michelle Bachelet, que cree que hay que investigar, pide verdad y justicia, que no hay que dar vuelta a la página y que sobre todo las generaciones jóvenes tienen derecho y obligación de conocer todo lo que ha pasado. Pero te diría que la mayor explosión es a nivel de los medios de comunicación, hay una batalla por las interpretaciones, y donde se intenta justamente hacer creer esto, ¿no? Que hay dos culpables y no uno. Y se soslaya totalmente todo lo que tiene que ver con la imposición del neoliberalismo a partir de la situación esta de la dictadura chilena, y también se soslaya la intervención extranjera, el papel de Estados Unidos en aquel momento en este país. Telma, Mariana Carvajal te saluda, ¿cómo estás? Hola Mariana, ¿cómo andás? Vos mencionabas recién la posición de Bachelet, conocida justamente por ser hija de un general que estuvo en contra del golpe militar en Chile. ¿Cómo se mete en la campaña con vistas a las elecciones presidenciales este aniversario? Bueno, se mete con todo, exactamente, mirá, es bien interesante la pregunta porque me permite contar algo, y es que por un lado los sectores de derecha dicen que quieren el diálogo, que no quieren la confrontación, que basta de violencia, pero fíjate que cuando se cayó el candidato de la derecha, a la persona a la que pusieron fue a Evelyn Matei, hija de un general que era pinochetista y que justamente se considera que fue en parte culpable por la muerte del general Bachelet. Es decir, la derecha de alguna manera provoca con su candidatura. Y esto hace que de hecho haya el 11 de septiembre de 1973 esté metido en la campaña electoral, porque las dos personas, las dos mujeres principales candidatas, son hijas de generales que estaban en bandos opuestos. Telma, Alfredo Zayat te saluda.
Cuando vos estabas mencionando la suerte de la teoría de los dos demonios a la chilena y mencionabas la exposición que está teniendo la derecha, a mí me llama la atención cómo los representantes de la derecha, incluso funcionarios del gobierno, hasta el presidente Piñera, no mencionan el periodo de Pinochet como una dictadura. Exactamente. Eso es bien interesante porque yo creo que por un lado la sociedad chilena ha avanzado tanto y sobre todo se conoce lo que ha sucedido, que ellos se ven obligados a hablar del tema. De hecho, hoy el presidente del Senado y el presidente de diputados sacaron una declaración diciendo que nunca más un quiebre democrático. Esto por un lado. Pero por otro lado, lo que se ocupan de decir es que hubo un, entre comillas, gobierno militar. No lo llaman dictadura, porque todavía consideran que fue culpa de la Unión Popular o del gobierno de Salvador Allende de haber provocado esta, digamos, que el ejército tuviera que tomar el mando. Esa es todavía la interpretación que se sigue manejando acá, sobre todo desde una parte de los medios. Telma, otra frase que vos mencionaste y me parece por ahí interesante, por ahí que lo puedas desarrollar un poco más, es vinculada con el neoliberalismo. Chile fue el gran laboratorio latinoamericano de imponer las ideas neoliberales y fue uno de los más disciplinados a partir de lo que se denominó la Escuela de Chicago. Después vinieron diferentes gobiernos democráticos e incluso uno de socialismo con Bachelet y también antes con Lagos. ¿Hay cambios en este Chile democrático vinculado con reformas yendo a reparar lo que dejó el neoliberalismo? Bueno, mira, yo creo que no, yo estoy un poco impactada justamente por cómo el neoliberalismo está presente en todo, incluso percibo como una especie, te diría hasta de colonialismo cultural muy fuerte, te diría que a mí me hace acordar a nuestros 90, pero de todas maneras, lo que sí va a haber, creo, sea quien gane, es algunos cambios. Por ejemplo, el tema de la educación. Las movilizaciones estudiantiles han pegado fuertemente, hay una importante parte de la población que cree que tiene que haber cambios, que la educación tiene que ser gratuita y de calidad, y esto necesariamente implica un cambio en el sistema económico, en la estructura, porque es imposible tener una educación gratuita y de calidad si no hay algún tipo de reforma tributaria, por ejemplo. Y de máxima, por supuesto, lo que hace falta, en mi opinión, es una importante reestructuración o directamente reforma constitucional, porque sabemos que todavía en Chile sigue teniendo vigencia la Constitución de 1980 impuesta por el general Pinochet. Justamente de eso te quería consultar, Telma, teniendo en cuenta que es una constitución pinochetista y no hay un pronunciamiento claro de las candidatas, sobre todo de la candidata de la Concertación, de Michelle Bachelet, en relación justamente de una modificación o una reforma constitucional. Ahora, con este clima a 40 años, ¿te parece que existe la posibilidad de que un tema de estas características se clave en la campaña como posibilidad y como tema de campaña? Yo creo que sí, justamente ayer estuvimos haciendo una entrevista para Canal 7, para la televisión pública, un programa que van a ver esta noche a las 22:30, un programa especial desde acá, desde Santiago, y hablamos un poco de las repercusiones de este 11 de septiembre en la actualidad política chilena, y si bien no dijo en forma directa y clara, sí dio a entender de que una reforma constitucional es primordial. El tema es que es muy complicado porque la Constitución que diseñó Pinochet dejó la suficiente cantidad de trabas como para que hasta la enmienda más leve, más menor, fuera muy complicada. Le hace falta un importante número de parlamentarios para poder llegar a hacer este cambio constitucional. Telma, ¿en qué instancias están el juzgamiento de los crímenes cometidos durante la dictadura de Pinochet? Bueno, se ha avanzado, hay, como el que contaba el caso de Manuel Contreras, que se encuentra en la cárcel militar, digamos con cierto confort, pero si lo vemos con ojos argentinos, podemos decir que
están todavía a años luz de cualquier juzgamiento público con pruebas, con castigos, etcétera. Todavía falta mucho camino por recorrer a este país. Telma, te agradecemos enormemente tu tiempo, tu disponibilidad y tu crónica desde allí, y no podía dejar de ver mientras nos hablabas el frente de la moneda, que ese frente fue justamente el que fue bombardeado hace 40 años, más el ala derecha, que está a tu derecha, que era el ala justamente donde residían las oficinas presidenciales y los despachos ministeriales. Por cierto, una de las escenas más crueles que ha tenido la historia de nuestro continente. Te mando un abrazo grande y muchísimas gracias por este tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un beso. Chau. Telma Luciani, entonces desde la explanada previa a la Casa de Gobierno, la moneda es la Casa de Gobierno, y exactamente ese lugar, ese plano que estábamos viendo fue donde cayeron la mayoría de los rockets, así les llamaban, de los aviones que venían desde Concepción, que es una ciudad que queda al sur de la ciudad de Santiago, comandadas por el general Lee, que estaba en el supuesto de mando en Valparaíso, y desde allí fue comandando y dialogando con Pinochet, que estaba en otro comando en un barrio de Santiago, y también estaba el jefe del Estado Mayor Conjunto en un edificio que veíamos recién ahí al costado, que correspondía al Ministerio del Interior, y era el tipo que en las comunicaciones iba coordinando los distintos ataques por tierra y por aire para el bombardeo de la Casa de Gobierno. Una situación realmente increíble, que a 40 años, y también teniendo en cuenta lo poco que se ha hecho en función de restituir los derechos que allí fueron violados, es realmente impactante. Vamos a irnos a un corte, en un ratito seguimos, que todavía es temprano.